por favor. Efesios 6:12, dice así la palabra de Dios. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tiniebla, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse todo la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Dios añada bendición a nuestra vida y por favor presten atención. Voy a hablar al paso para que el que vaya a escribir escriba y pudiéramos hacer una sección de preguntas al final. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 12 nos habla de nuestra lucha. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo está marcado por el enemigo de la verdad. Y en nuestras vidas hay un batallar constante. Hay un batallar constante en nuestras vidas. Desde que Adán pecó en el huerto del Edén y se activó en nosotros la concupiscencia, la madre de todos los males que hay en la tierra, nosotros estamos en un batallar constante. Estamos en una guerra espiritual. Dios creó al hombre aquí. Y cuando Dios creó al hombre aquí, en Adamá, Dios creó al hombre aquí. Cuando Dios creó al hombre aquí, Dios se sopló en el hombre. Le sopló a ese hombre creado, le sopló Nishma Hayim, espíritu vivificante. Tu Biblia dice aliento de vida. La Biblia dice Nishma Hayim. Le sopló Nishma Hayim al hombre. Tan pronto el hombre creado aquí en Adamá recibió el soplo de Dios, no podía continuar aquí. Entonces Dios lo sacó de aquí porque aquí es creado. Dios lo sacó de aquí y lo puso aquí en el huerto del Edén. Porque en el huerto del Edén el hombre iba a aprender a dominar sus facultades de diseño. El hombre no fue creado para ser esclavo del diablo, ni de los demonios, ni de la miseria, ni de la ignorancia, ni de la carestía, ni de ningún tipo de esclavitud. El hombre fue creado, Génesis 1:26, para ejercer dominio, poder y autoridad sobre todo lo creado. El hombre fue creado para que él emulara a Dios aquí en la tierra. Pero antes de que la semejanza de Dios se activara en el hombre creado, Satanás logró que el hombre desobedeciera a Dios. Y ese hombre que fue creado allí y que se le sopló Nishma allí, y que por ende, como tenía un elemento eterno en su composición, ya no podía estar en lo creado, y lo pusieron en Gan Edén. El Gan Edén, Génesis 2, 6, 7. El Gan Edén no fue creado en Génesis 1.
El Gan Edén fue creado fuera de la creación de Génesis 1 y fue traído a esta creación. Porque el Gan Edén tiene elementos eternos en su composición. Porque le permite a Dios, le garantiza a Dios estar en la tierra sin hacerle daño a la tierra. Porque la sola presencia de Dios daña lo creado. Ustedes han visto que si Dios hace así y mira la tierra, el cielo se enrolla como un pergamino, sale corriendo de su presencia y la tierra tiembla como borracho, porque nada creado soporta a Dios. Y cuando Satanás logró que Adán pecara, entonces ya él no podía estar en el huerto del Edén. Y fue sacado de aquí y lo volvieron a poner aquí donde él fue creado. Porque Dios no tiene comunión con el pecado. El pecado es el elemento que te hace enano, que te estanca, que te distancia de Dios y que no te permite vivir el evangelio como Dios quiere que vivamos el evangelio. Entonces yo quiero hablarle de dos dimensiones. Una dimensión de guerra espiritual interna, que es la que yo voy a tratar en esta hora, y una dimensión de guerra espiritual externa. Si yo hubiera sido el Mendoza de años atrás, hubiera venido soplando, poniendo manos, señalando, haciendo que el poder de Dios se manifieste externamente, y así yo entendía que estaba edificando la iglesia. Pero al pasar el tiempo, al yo ir comprendiendo los matices doctrinales bajo la iglesia se está regulando, yo entendí que hacía falta algo. Puedo llegar de sorpresa a cualquier iglesia en una enseñanza de doctrina y lamentablemente las iglesias solamente saben adoctrinar lo externo. La iglesia adoctrina lo que se ve. No conduzca, no vayas, no hagas, no torne, no vire, así no. No te juntes con fulano, no te juntes con fulana. Tienes que hacer esto así. Y esos son doctrinas que tienen repercusión dentro de los hombres, pero que no te acercan a Dios. Yo empecé a predicar ya. Hay un adoctrinamiento que yo lo llamo el adoctrinamiento del alma, que es el adoctrinamiento del hombre interior, que es la primera guerra que todo joven, todo caballero, toda dama, todo anciano debe conquistar primero. Antes de usted orar para que Dios te use con poder y autoridad públicamente, tú tienes que orar y poner de tu parte para que tú ganes la batalla en tu hombre interior, porque eso te estanca, eso te distancia de Dios, eso merma las bendiciones que nosotros como siervos y siervas de Dios deberíamos estar exhibiendo. Lamentablemente tenemos muchos buenos maestros en todo nuestro concilio que saben adoctrinar lo que se ve, pero no tienen idea de cómo adoctrinar lo que no se ve. De cómo preparar un ejército que de apariencia externa digan aprobado, 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 y hablamos en lengua y danzamos y hay una manifestación externa, pero cuando Jesucristo pasa lista, lo echa para un lado porque él no lo conoce. Porque Jesucristo no solamente conoce al que guarda una apariencia externa de cristiano, lo que te acerca a Dios, lo que te hace uno con Él, lo que te amista con Él, es esa guerra interna que está dentro de tu ser, que tú tienes que pelear y tienes que ganarla. Muchos predicadores que te lo ven, ama, choquendalea,
y soplando y tumbando y no conocen a Dios. Porque todavía son esclavos de ese elemento interior que no han sabido detectar, que no han sabido doblegar, que no lo han apocado en su vida, que todavía sigue teniendo vigencia en su vida, que le impide tener comunión con Dios, que le impide escuchar la voz de Dios que lo direccione, que le indique qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cuántas veces hacerlo, sobre quién hacerlo. Entonces yo tengo dos dimensiones de guerra espiritual. Una interna, que es la que me interesa en esta noche, y una externa, que es de manifestación y poder para que el que no cree, crea. Pero ¿de qué me vale a mí llenar la iglesia, que sigan reproduciendo un fundamento y una doctrina que al final muchos no alcanzarán la meta de ser salvos? Nuestra vida espiritual está incompleta si nosotros no entendemos estas dos dimensiones. Nuestro crecimiento integral estará incompleto si nosotros no entendemos estas dos dimensiones. En la guerra espiritual interna hay un factor que yo quiero que usted lo escriba bien grande, que en el campo de batalla de esa guerra espiritual, número uno es el corazón y la mente. Escriba en algún lado corazón y mente. ¿Por qué? Porque dice Mateo capítulo 15, 19, que del corazón salen los malos pensamientos. Si yo buscara una daga y me la entierro aquí, y otro y me la entierro aquí, cuando ellas dos se junten van a trozar por mitad un elemento chiquitito que la controla la concupiscencia, y ella va contraria a Dios desde que el hombre pecó. Y nos obliga a hacer cosas que nosotros sabemos que no debemos hacer, pero estamos inclinados a y a veces lo hacemos. Mira dónde comienza nuestra guerra. Si yo no me conozco a mí mismo, cuando las escrituras dicen cuídate de la que duerme contigo, la que duerme conmigo no es Betty. La que duerme conmigo es la concupiscencia, que conoce mis fortalezas y mis debilidades, lo que me atrae, lo que no me atrae, a lo que le temo, a lo que no le temo, lo que yo rechazo. La que tiene un indicativo cuando yo estoy acercándome a crecer en el conocimiento de Dios y se activa para que tú no logres ese objetivo. Esa concupiscencia duerme contigo. Te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo. Ella es la madre de todos los males que hay en la tierra. Y ella siembra su deseo en el corazón del hombre. Porque del corazón del hombre salen los buenos y los malos pensamientos. Nota, 2 puntos. No todos los males y ataques vienen de afuera. Ese es el primer peldaño que vamos nosotros a subir. No todos los males y ataques vienen de afuera. Porque todos se lo adjudicamos al diablo. Y nos olvidamos que Jesucristo, cuando murió en la cruz del centro, destruyó a Satanás, sí o sí. Satanás es un enemigo derrotado. Él no tiene poder en mí, él no tiene autoridad en mí, él no tiene incidencia en mí si yo no le doy luz verde de que él la tenga. Entonces, ¿de dónde vienen todos los males y todos los ataques si no vienen de afuera? Viene de mi hombre interior, está en mí. La mente del hombre tiene 3 niveles: consciente, subconsciente e inconsciente. Y en el inconsciente dice la psicología que es como si fuera una caja fuerte en la cual
se guardan todas las cositas que usted desde niño, mire lo paciente que es Satanás. Desde niño él te va moldeando y te va tirando granitos de maíz para que tú vayas picando. Y por las reacciones sensoriales de tu cuerpo, él sabe cuando algo te atrae o tú lo rechazas. Ojo. Y eso que él sabe que te atrae, si no te cautiva, él lo guarda en el inconsciente. Y dentro de 2 meses guarda otra cosa que te impactó y él lo guarda ahí. Dentro de 6 meses guarda otra cosa que te impactó y él lo guarda ahí. Y si escucha algo que tú externes que le favorezca a él también lo guarda ahí. Y lo deja ahí. Y eso está en mi composición interna. Consciente, subconsciente, inconsciente. Y llega un momento que viene un predicador bien bueno, con mucho fuego, te despierta el ánimo de tú acercarte más a Dios, te pone para eso, comienza a ayunar, comienza a orar, comienza a buscar, a leer las escrituras y a escudriñar a ver cómo encontrar a Dios. Y cuando la concupiscencia percibe que tú te estás acercando al objetivo de intimidad, de intimar con Dios, ¿sabe lo que hace? Automáticamente se abre el inconsciente. Y todos esos elementos y atracciones que te impactaron desde que tú naciste hasta ese momento comienzan a florear otra vez. Satanás no tiene ataques nuevos. Él te va a atacar siempre con lo mismo, con lo que te impactó, con lo que te movió el corazón, con lo que en un momento X de tu vida tú te sentiste atraído o atraída. Con eso Él te va a atacar. Mientras más tratamos de acercarnos a Dios, mientras más tratamos de buscar el rostro de Dios, mientras más tratamos de ponernos donde Dios nos vea para ser instrumento de bendición en su iglesia y en su pueblo, entonces la concupiscencia le ordena a ese inconsciente de que se abra y de que afloren esos elementos cautivantes que están en ti. En una ocasión, hace muchos años, me invitaron para darle una conferencia a ministros. Y le pregunto, ¿de qué quiere que le predique? Me dijeron, no, lo que Dios le dé. Me tiré de rodillas en un mueble que yo tenía para orar en la casa. Y ahí me dormí orando. Y salió de mí mi alma. Yo mismo igualito, transparente. Con la ropa que tenía, pero transparente. Y me fui a la sala de parto de la maternidad de Los Minas. Ojo. Y me puse en una esquina, en el techo, y ahí hay una cama con una mujer en posición de alumbrar. Y yo vi cuando le entraron, yo vi cuando la limpiaron, yo vi cuando le hicieron lo que le hicieron, yo vi cómo la prepararon, yo vi las enfermeras, yo vi el doctor, yo allá arriba. Y había una lámpara que daba luz hacia la mujer que estaba dando a luz. De repente, yo estoy allá arriba, así pegado a la pared. De repente, yo veo que la luz se opaca. No se apagó, pero no daba el resplandor que daba cuando yo llegué. Y me llamó la atención eso. Y me puse a ver qué es lo que está pasando. Y vi como mucha mimita. Cuando vivíamos en casa de zinc, había un hoyito que entraba un rayo de sol. Usted veía como mucha mimita volando. Vi muchas mimitas negras como esa alrededor de la lámpara que opacaban la luz de la lámpara porque son del diablo. Y todo empezó con una guerra espiritual. Luz y tiniebla. A la luz Dios la llamó día, que es el primer nombre decodificado de la segunda persona de la deidad. Y a la noche, a la oscuridad, Dios la llamó noche, que es el primer nombre decodificado de Satán. Porque desde el principio empezamos con una guerra espiritual. Y si Satanás va a intervenir, entonces viene la oscuridad, tratando de opacar la luz que representa
a día, que es Jesucristo. Y cuando yo vi eso, entonces bajé de allá arriba y me puse más cerca. Y la enfermera le decía, puja, 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 que ya viene. Y esa mimita es ahí. Y la enfermera le dijo, puja, puja, que ya sacó la cabeza. Y cuando sacó la cabeza, esa mimita comenzaron a convulsionarse así como un terremoto, porque quería una encabezar el grupo de mimitas que estaban ahí. Cuando el niño lo sacan y le hacen lo que le hacen, todas esas mimitas asumieron la fisionomía del niño, pero sin cara. Y se pusieron en fila india. Y la mamá se gozó después de llorar, abrazó al niño, lo besó, lo envolvieron, se lo dieron, lo llevaron a su... Y yo con ella. Y yo me fui con ese niño en esa experiencia desde que nació hasta los 12 años. Y esa mimita estaban en el carro que nos fuimos. ¿Me están siguiendo? Y yo llegué a su casa. Y mientras ese niño iba creciendo, una mimita de esa, la que tuviera en su orden de fila, lo atacaba con rabieta. A veces usted ve al niño con una rabieta que no es natural. Con rabieta. Y mientras iba creciendo, lo atacaron con mentiras, con ocultar cosas, con coger los genos, con masturbación. Y cuando uno de esos cautivantes no lo cautivaban, se iban a la fila hacia atrás y le daban oportunidad a los que estaban adelante. Porque ese grupo de mimitas van a estar con ese niño todos los días de la vida de ese niño, porque su meta es lograr que ese equipo de espíritu maligno cautiven a ese niño en la postrimería de su vida. Y volvían y repetían y se ponían adelante y volvían y lo atacaban con mayor intensidad. Satanás no tiene ataque nuevo. Él te va a atacar con lo que él sabe que tú eres débil, lo que te atrae, lo que te llama la atención. Guerra avisada no mata soldados. A los 12 años dejé al niño y me volví a mi asiento donde yo estaba orando. Eso es posible porque en Dios no hay tiempo. Y de ahí le enseñé a los pastores. Cuando usted ve que echan fuera un espíritu inmundo de una persona y él sigue merodeando a esa persona, es porque él cree que tiene autoridad sobre esa persona. Porque desde el momento en el cual nace, él está con esa persona, incidiendo en sus respuestas humanas, tratando de que se desvíe del plan, de la voluntad, del propósito de Dios. Y cuando él ve, después que lo echan fuera, él ve que esa persona está bien arregladita, pero está descuidada. Porque la apariencia externa aquí no cuenta mucho. Y el demonio sabe ese secreto. Hay personas que si fuera por cómo vistieran, fueran un templo del Espíritu Santo. Pero en su hombre interior deja mucho que desear. Yo le estoy hablando claro, hermano. Y él sigue. Y cuando él ve que está arregladita, pero descuidada, entonces va y busca 7 espíritus peores. No es que él coge al azar, ven tú, ven tú, ven tú, ven tú. 7 espíritus de los que juntamente con él han incidido en la formación de ese niño, que tienen ellos conocimiento de la debilidad de ese niño para tratar de cautivarlo. Y como ya a mí me cogieron mi lado débil y me echaron fuera de ese cuerpo, yo me voy a escudar en otros 7 peores que yo. Porque los espíritus inmundos andan buscando un lugar seco donde morar. Tu cerebro. El mal no está afuera, el mal está dentro de ti. No todos los ataques vienen de afuera. Afuera te va a responder conforme a lo que de adentro se refleje. Le estoy hablando claro. Dios interioriza, el hombre exterioriza. Dios ve lo que el hombre no ve. El hombre ve lo externo, lo que se manifiesta,
Mira el problema que tenemos. Y mientras tengamos iglesias que solamente se preocupen por lo externo, ve y úngame a uno por rey. Pero no te lleve de su, porque Dios no exterioriza, Dios interioriza. Porque yo no veo eso es lo que ve el hombre. Yo lo que veo es el corazón del hombre. Entonces, no todos los males y los ataques vienen de afuera. La mayoría de las batallas vienen de adentro. Usted puede ponerle un stop. Satanás no puede hacerte esclavo de él después de que Jesucristo te hizo libre. Ahora, si usted se le hace débil y comienza a tener coinonía con él, entonces él va tomando terreno. Caín y Abel. ¿Recuerdan Caín y Abel? ¿Qué le dijo Dios a Caín? ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Qué es lo que tú estás pensando? Tú tienes la facultad de hacer lo que tú quieras hacer. Se lo estoy diciendo en dominicano. Si decides hacer el bien, se te aplaude. Si decides hacer el mal, te va a traer consecuencias. Si decides hacer el mal, allí está el espíritu que te hace pecar, esperando a que tú le des una señal. Ojo, le dijo Dios a Caín. Hasta ese momento solamente había un pensamiento interno en Caín. Que Dios en su conformación lo determinó, lo concluyó, supo que Caín estaba pensando algo negativo y conversó con él antes de él. ¿Qué es lo que tú piensas en dominicano? ¿Qué es lo que tú piensas? Si decides hacer el bien, se te aplaude. Si decides hacer el mal, allí está el espíritu que te hace pecar. Allí está el Hasatán tuyo que te va a esclavizar por siempre. Tú decides, tú determinas. Otro versículo, mira, he puesto delante de ti dos caminos. Vida, muerte, abundancia, escasez, salud, enfermedad, quebranto. Como Dios no puede obligarme a que yo elija, yo soy quien tengo que elegir lo bueno o lo malo. Dios no puede obligarme a que yo le acepte, a que yo sea salvo, pero Satanás no puede obligarme a que yo peque. Entonces, mira, he puesto delante de ti dos caminos, vida y muerte, bueno y malo, abundancia, escasez, salud, quebranto. Elige tú. ¿Quién va a elegir? Yo. ¿Quién va a concluir? Yo. ¿Qué Dios va a aprobar? Lo que tú elijas si es bueno. ¿De qué Satanás se va a aprovechar? De lo que tú elijas si es malo. Yo creo que le estoy hablando claro. Porque Dios interioriza y el hombre exterioriza. El hombre ve lo que se ve, lo que se palpa, lo ya hecho. Dios ve lo que no se ve, lo que no se palpa, lo que no existe en este mundo material, que solamente está en el pensamiento del ser. Por esa razón, el Señor Jesucristo, hablando en una oportunidad, dijo lo siguiente. En la ley de Moisés, ¿qué regula la ley? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? Lo que se ve. En la ley de Moisés está escrito que si alguien es encontrado en adulterio, que se le apedree. Porque el hombre que exterioriza juzga la práctica del hombre, lo visible. Si yo estoy en fornicación, en adulterio, hasta que a mí no se me descubra ese mal, yo soy, ay, el hombre de Dios, el hombre de Dios, el hombre de Dios. Porque el hombre juzga por lo que se ve, por lo que se aparenta. ¿Le estoy hablando claro? Pero si se me descubre que estoy en fornicación, en adulterio,
con la cual tú te estás comportando contrario a la palabra de Dios. Entonces Jesucristo, el maestro, el modelo, dice, miren, en la ley dice que si he encontrado en adulterio, que se la apedrea hasta la muerte. Entonces eso es porque el hombre exterioriza, juzga el hecho. Pero yo le digo, Jesucristo dice, pero yo le digo que si la codicia en tu corazón, ya pecaste, eres digno de juicio. Porque Dios interioriza. Hay personas que no han consumado el hecho, que necesitan reconciliarse con Dios. Se lo repito. Hay personas que no han consumado el hecho, que necesitan reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque lo atesoraron en su corazón y en su mente. Porque le dieron vida, porque lo disfrutaron, porque contemplaron cómo hacerlo y salir victorioso y librarse del castigo que Dios pudiera darnos a través del hombre. Ya ahí hay un distanciamiento entre Dios y el ser humano. Nada más con usted concebir el mal. Para el hombre usted no ha pecado, pero para Dios que interioriza, Él dice, tiene que reconciliarse conmigo, Felipe Mendoza. Como Dios interioriza y el hombre exterioriza, y nosotros somos expertos en adoctrinar. No, la falda está ahí, no, más larga. No, el pelo así no, así. No, esto no, porque el hombre adoctrina la carne. Entonces es importante que nosotros aprendamos a adoctrinar el alma, a adoctrinar lo que no se ve. Solamente con ese tema nosotros duramos una conferencia de 2 meses y medio, hablando de adoctrinar el alma. Teníamos que hablar de las 4, no, 2 meses, casi 3 meses, ¿no? Donde Marinelli. Tuvimos que buscar, tenemos que aprender las vigilias de la noche. ¿Para qué están las 4 vigilias de la noche? ¿Qué nivel del alma se activa en cada una de esas vigilias? ¿Cómo activarla? Porque tenemos que crecer a la estatura de varón perfecto. No de apariencia, no, que mi hombre interior pueda emular a Jesucristo como Él anduvo aquí en la tierra, porque esa es la meta. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 4. Quiero sazonarle primero de Samuel. Y el Señor le respondió a Samuel, no mire su apariencia, no mire lo externo, no mire lo que miran los hombres. Yo vengo con un traje y con la cara engurruñada que no quiero saludar a nadie. Tengo tanta unción, tanto poder y tanta autoridad y todo el mundo cree que ahí está Dios. No mire su apariencia, no la mire. No mire lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, porque el hombre exterioriza, pero Dios interioriza. Samuel capítulo 16, versículo 7. Dios no ve lo que el hombre ve. Se lo digo con la Biblia, mire. Al final, en el recuento final, habrá un grupito, y ese es un libro que yo escribí, todavía no lo hemos corregido, cuando Dios usa a quien Él no conoce. Cuando Dios usa a quien Él no conoce. Hay un grupito que le dice, pero Señor, pero yo en tu nombre. ¿Lo han leído? Yo en tu nombre. Y yo en tu nombre. Y yo en tu nombre. Y Él le va a decir, apartaos de mí, hacedores. Dios no mide lo que Él hace a través de ti, porque Él es el que lo hace. Él mide tus hechos propios que nazcan de tu hombre interior. Apartado de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Al fuego eterno preparado para el Satanás y sus ángeles. Todos los pecados que Jesús reprendió durante su ejercicio ministerial no era la conjugación práctica externa, eso es de los hombres.
Era de que el hombre comenzaba en su desvarío a contemplar la posibilidad de poder hacer algo contrario a las regulaciones del Eterno y creerse que podía contar victoria. Ahora, cuando yo concibo en mi hombre interior y ya yo estoy resolutado a ir contrario a la voluntad expresa de Dios por su palabra y por las enseñanzas de nuestros pastores y mentores, entonces eso interior yo lo voy a exteriorizar para que no haya nada oculto en la tierra y se revele cuál es mi condición real. Quiere decir que lo interior se exteriorizará. Si el interior es bueno, se va a exteriorizar en bondad, en santidad, en pureza, en coinonía, en amor, en comprensión, en perdón. Cuando usted me ve ministrando, yo ministro a boca llena. Porque cuando Dios me revela algo de corrección para alguien, yo no lo hago en público. Ahora, si es de bendición, si es de crecimiento, para motivar a otro, para inspirar a otro, hermano, mire, hermano. Pero Dios me muestra condición negativa de alguien, hermana, no se vaya, que quiero hablar con usted ahorita. Hermano, no te vayas, que tengo que tratar algo contigo. Y me siento al lado de él y cualquiera nos ve hablando y puede pensar que estamos hablando de lo que sea. Y yo le estoy diciendo, mira, tú estás haciendo esto y esto y esto y esto, y a Dios le desagrada. Él quiere que tú te determines porque tú sabes en tu interior que está mal. Y nadie sabe lo que estoy hablando, yo lo estoy corrigiendo, lo estoy amonestando. En público yo nunca hago eso. Porque el Dios que yo predico es amor, es comprensión, es perdón, es segunda oportunidad. Sabe que el hombre es débil, sabe la flaqueza que tiene el hombre. ¿Sabe por qué? Porque él se hizo hombre. La razón número 2 de 7 por la cual Dios tiene que hacerse hombre es para él poder medir la fortaleza y debilidad del ser humano, que habiéndolo él creado para ejercer dominio, poder y autoridad sobre todo lo creado, sucumbe a la esclavitud, se hace esclavo del diablo, se hace títere del diablo, pierde su identidad, pierde su norte, pierde su rumbo. Porque Dios conocía al Adán que creó, pero Dios no conocía al Adán que pecó. Entonces Dios tiene que hacerse ser humano para él conocer al Adán que pecó, porque él no lo conoce. Dios no tiene comunión con el pecado. Tan pronto el hombre pecó, sobre el hombre se puso un manto que impide que Dios tenga acceso a ese hombre. Y como el hombre es la apreciada creación de Dios, Dios tiene que hacerse hombre. Número 1, ningún espíritu es legal en la tierra. Ningún espíritu, dígalo conmigo, ningún espíritu, ni siquiera el Espíritu Santo. Para Dios hacer legal al Espíritu Santo, tuvo que abrirle la boca a los creyentes. Después resucitó y soplarse. Recibe Espíritu Santo. Y ese soplo que él hace en Juan capítulo 5 versículo 20, donde no se habló en lengua, donde no se puso la piel de gallina, donde no se engranojó, donde no vio nada sino un depósito. Dios está depositando al ilegal, porque es un espíritu, el Espíritu Santo, lo está soplando en un legal, para que él pueda intervenir en los asuntos humanos. Oiga esto. Sin Dios yo nada puedo hacer, pero sin mí Él no puede manifestarse. Para Dios manifestarse necesita un hombre, a una mujer. Para Él poder hablar necesita un hombre, a una mujer. Para Él poder sanar necesita un hombre, una mujer. Para Él poder libertar necesita un hombre, una mujer. Porque sin Él yo nada puedo hacer, pero sin mí Él no puede manifestarse.
Él necesita al hombre para que el hombre le ceda su legalidad a él, para que él pueda administrar su iglesia a través del hombre. Por eso es que él te manda a orar. Y Pablo lo sazona: ora sin cesar, porque cuando tú oras, tú le estás cediendo tu legalidad a Dios. Génesis capítulo 1, 26. Hagamos al hombre para que señoree. ¿Quién es el Señor de la tierra? El hombre. Entonces él tiene que hacerse hombre para que cuando él pase toda la prueba, él sea el Señor de la tierra. Porque en el huerto del Edén, Satanás no derrotó a Dios. Derrotó a la raza humana en Adán. Y conforme a la justicia divina, solamente uno igual al que pecó puede devolverle a la raza humana lo que la raza humana perdió con la derrota de Adán. Y la forma más sencilla que Dios encontró para restaurar la relación de él con el hombre es hacerse hombre. El libro de los Hebreos dice: por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para derrotar al diablo. Porque él, como Dios, no puede derrotar al diablo. Solamente Dios puede derrotar al diablo, pero él no puede venir a pelear con el diablo como Dios. Ven, niñita, ven acá, niñita, ven. ¿Sí? Ven. Imagínese John Manganzón, como con 30 años ya. Yo tengo 30 años. Ven. 30, 32. Y esta niña se bebió mi agua. Y que yo la agarre a ella como que ella es igual a mí. ¿Sería justo eso? No. Yo soy un manganzón, es una niña. Ahora, yo no soy un manganzón, yo soy Dios. El Señor reprende el ejemplo. Y ella es el que pecó. El Señor también la cubra a ella con su gracia. Para Dios es una injusticia enfrentar a una criatura que desobedeció desde su posición de Dios y ella la posición de criatura. Dios no puede hacer eso. Dios no puede enfrentar al diablo ni a ninguna criatura que él haya creado. Porque en el plano espiritual es una injusticia y es una debilidad. Y Dios no es injusto y Dios no es débil. ¿Le estoy hablando claro? Entonces, en su justicia él determinó: como Satanás engañó a un hombre, otro hombre, yo. Otro hombre, yo. Él mismo se hizo hombre para él poder venir a la tierra y pelear sin que se le señale en contra de aquel que esclavizó momentáneamente a su criatura. Entonces él se hizo ser humano. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó ¿de qué? De lo mismo, de carne y de sangre. ¿Para qué? Para destruir. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que podía librarnos de la muerte. Oiga, qué plan más perfecto. Porque lo único legal en la tierra es el hombre. Ningún espíritu es legal, ni siquiera el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo sea legal, él tiene que soplarlo en mí, en un hombre, en una mujer. Y mientras más ese hombre conoce a Dios en oración, cultiva relacionarse con Dios, entonces más libertad tiene Dios de administrar su iglesia a través del hombre. Ese es el plan. Ahora, si yo no conozco cómo direccionar y adoctrinar los componentes internos de mi ser y todo vuestro ser, espíritu, que es neuma, alma, que es psique, y cuerpo, que es soma, los tres, en mí tienen que haber tres arrepentimientos. En mí tiene que haber tres conversiones, tres convencerme de que me conviene estar alineado con Dios. En mí tiene que haber tres liberaciones. Y cuando yo logro poner eso en el mismo nivel, con una misma meta, entonces yo he ganado la victoria de mi guerra espiritual interior y soy un instrumento confiable en el cual Dios dice: es mi siervo.
Pero iniciamos por ganar la batalla del hombre interior. Porque el hombre exterior va a conjugar lo que emane del hombre interior. Y el espíritu será libre o cautivo conforme a la armonía que haya entre mi hombre interior y mi hombre exterior. Eso o cautiva o libera. Hombre, estoy mal. Mi hombre interior tiene que estar en armonía con mi hombre exterior. Y cuando ellos dos están en armonía, entonces mi espíritu es libre. El espíritu no se contamina, el espíritu no peca, pero conforme al desacuerdo de esos dos elementos, el espíritu está preso y no puede hacer nada. Yo recuerdo cuando yo iba al campo a Juan Barón, que me llevaban a la iglesia, que cantamos un corito, la carne con el espíritu tienen una lucha viva, la carne mira para abajo y el espíritu para arriba. Tengo que hacer que los dos miren para el mismo lado, que los dos busquen lo mismo, que los dos pretendan lo mismo, que los dos persigan lo mismo, que los dos estén acoplados así como un solo elemento en agradar las directrices del Dios de verdad. Porque si no, lo que yo hago en público, qué bueno, Dios no lo computa. Escriban por ahí, el pecado que Dios computa, el pecado que Dios registra. Yo puedo hacer 20,000 cosas buenas en público para que me vean, para que alguien vea que yo lo hice bien. Pero si mi hombre interior tiene otra inclinación, eso que yo hice aparentemente bien, para Dios no es bueno. Es el fruto del árbol del conocimiento bueno y malo. Usted sabe que Dios no conoce el bien del árbol del conocimiento. El bien que sale del árbol del conocimiento y lo malo, los dos son malos para Dios. Dios no lo conoce. Porque el bien y el mal es la estrategia de Satanás con la cual él esclaviza al hombre. Ojo. Ojo. Hay personas que se meten la mano y te dan 2 pesos. Porque tú eres joven. Estoy hablando con las jóvenes. Porque tú eres atractiva. Porque tú tienes un brillito que a mí me gustaría quitártelo yo y darme ese gusto yo. ¿Ok? Y veo que te vas para la escuela con tu mochila y lleva la cara entruñada. No le dieron 50 pesos para la merienda. Y él agarra y le dice, Sobi, toma, 100 pesos. Ay, qué bueno es Felipe. Me dio 100. No, él está sembrando. ¿Él está qué? Sembrando. Y ese aparente bien que yo hago es el bien del árbol del conocimiento. Dice la Biblia, el árbol de ese conocimiento bueno y malo. Es el bien de ese conocimiento que da lo que sea, pero es sembrando que está. Yo vendo droga, quiero cautivar a un joven a los vicios. Espero que tenga un berrinche, espero que tenga un problema. Y la primera copa de droga que le doy, se la doy de balde. No, bota presión, ven, tú cuenta conmigo, estoy aquí para ti. Wow, usted no sabe lo que usted hizo. Yo me sentí bien después que me bebí eso. Yo estoy sembrando. Entonces, el bien del árbol, de ese conocimiento bueno y malo, Dios no lo conoce. Dios conoce el bien que emana de Él mismo, pero no conoce el bien que emana de ese árbol. Porque ese bien aparente es que malo. Dale tiempo. ¿Dale qué? Dale tiempo. El tiempo todo lo descubre, el tiempo todo lo define. Dale tiempo. Porque después que le dé 500, 600, 700 pesos a Sobi, un día no se lo va a dar, un día le va a agarrar la mano. Y le va a decir, Sobi, pero tú tienes la mano suavecita. Suave, Sobi. Ojo, miren lo que es la mente del diablo. Y comienza a halagarla. Y ya ella está sembrada. Con Felipe me va bien. Porque él sin interés, crees tú, siempre me está dando 50, 100 pesos de chiquitica. Y ahora que ya yo me desarrollé, que tiene dónde agarrar, que tiene que tocar. ¿Le estoy hablando claro? Él
se lanza, pero ya él ganó terreno. Entonces, ese conocimiento que emana de ese árbol no es bueno. Es tan malo como el mal, porque esa es la filosofía de Satanás con la cual él cautiva a la raza humana. Hay un versículo mal traducido en Génesis cuando el hombre pecó, que dice: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No, la Biblia no dice así. Porque Dios no conoce ese bien y ese mal. He aquí, le voy a decir lo que dice la Biblia en hebreo. He aquí que el hombre fue, diga conmigo, fue. ¿Qué es lo que fue? Pasado. He aquí que el hombre fue como uno de nosotros antes del bien y el mal. Ahora, a menos que no extienda su mano y tome del árbol de la vida, no vivirá para siempre. Pero como está en pecado, vamos a poner dos guardianes del huerto, uno ahí y otro aquí, para que impidan que mientras él esté bajo el manto del pecado, tome del árbol de la vida, porque el mal no puede existir para siempre. Entonces, he aquí que el hombre fue como uno de nosotros antes del bien y el mal. Ahora pues, a menos que no extienda su mano y coma del árbol de la vida, no vivirá para siempre. Y ahí fue cuando Dios introdujo el tiempo. El tiempo es la expresión máxima de la misericordia de Dios que Dios estableció para él poder salvar al hombre. Porque cuando Adán pecó, perdió la eternidad. Cuando Adán pecó, perdió la eternidad. Perdió el conocimiento de diseño con el cual Dios lo diseñó. Ahora tiene un conocimiento que a él no le corresponde. Tiene salida que a él no le corresponde. Tiene una astucia que a él no le corresponde. Y Dios pone guardián en el huerto para que el hombre no coma del árbol de la vida eterna, que la perdió cuando pecó. Porque el hombre antes de pecar no era mortal. No era inmortal. Era a imagen de Dios, y Dios es eterno. Entonces, cuando el hombre peca, perdió la imagen de Dios. Por eso, en el capítulo 5 de Génesis, Adán comenzó a multiplicar a sus hijos conforme a su imagen. No a la imagen con la cual Dios lo creó, no, a su imagen, ya cautiva, ya contaminada. Por eso Él nos dio el pecado en herencia. Y desde ahí hay una lucha en nuestro hombre interior. ¿Para qué le damos las espaldas al mundo? ¿Para qué nos estamos apartando del mundo? Para que Cristo, el varón perfecto, se forme en nuestro hombre interior, porque esa es la meta. Si yo gano la batalla en mi hombre interior, seré un siervo de Dios confiable, potable, de fruto, de bendición. ¿Cuál es el pecado que Dios computa? No es la práctica. No es la práctica del pecado. Dios no computa, y ojalá que no le deje un lío a los maestros aquí. Dios no computa la fornicación ni el adulterio. Es malo, es pecado, tiene consecuencias. Pero Dios no computa eso. Dios computa desde el momento mismo en que yo lo concibo. Ya eso laceró mi relación con Dios. Ese espíritu que fue soplado dentro de mí está siendo humillado, está siendo apartado, porque yo estoy concibiendo un pensamiento del árbol de ese conocimiento. Cuando yo vengo y lo conjugo, lo practico públicamente en el mundo terrenal, aunque escondida, ya hace rato que hay un distanciamiento entre Dios y yo. ¿Le estoy hablando claro? Entonces, ese es el pecado que Dios computa. El que usted no ha ejecutado, pero que lo concibió. ¿Cuál es el pecado que el hombre mide? El ejecutado. En una ocasión me llamó un pastor amigo solamente, no trabajamos juntos. Y me dijo: Felipe, pasa por aquí. Ven para que me oficie un funeral. ¿Por qué? Porque se murió un hijo de una hermana que para la hermana él era un angelito, siervo de Dios.
pero el pastor sabía las andadas. Y está el féretro ahí. Yo llego, cuando llego, el pastor le cambia el rostro. Pues yo dice, no, Felipe es un pastor tigre. Todas las cosas difíciles que ellos encuentran me las mandan a mí. y viene él y me pongo yo al lado, ministro, Dios le bendiga, ¿cómo vamos? Bien. ¿Y por qué usted no oficia? No, esperando, porque yo no sé para dónde mandarlo. Yo no sé para dónde mandarlo. Si para allá o para allá, porque yo lo conozco. Pero para toda la familia, era un santurrón. Entonces él estaba con ese dilema, porque él no sabía para dónde mandarlo. Porque usted sabe que siempre están esperando, Señor, y acógelo, tu santo cero, y esto y lo otro. Y yo ahora por eso no hay problema, un vaso de agua, cuando me entregue, me entrega. Y ahí yo dejé que hay cosas que al hombre le parece correcta, pero su fin es... Y por ahí me fui y dejé a todo el mundo en intriga. Y no lo mandé para ningún lado. Porque hay personas que por su accionar públicamente es un angelito. Pero el que lo conoce fuera de las cuatro paredes del arca, el que lo conoce en su escuela, en su universidad, en su área de trabajo, en la calle, dice, pero si ese es cristiano, yo soy Cristo. Entonces el pecado que Dios computa no es el que se ejecuta, es el que se concibe, es el no ejecutado, es el que usted considera, es el que usted piensa. ¿Ah? Por eso fue que dijimos ahorita, escucharon que fue dicho, no cometerán adulterio. Pero yo le digo que el que la codicie, no lo he practicado, pero ya la codicié, ese ya adulteró. Porque el corazón es el campo de batalla moral. Antes de que el pecado se exteriorice, ya el pecado germina, existe, es en tu hombre interior. Entonces, ¿por qué es necesario el adoctrinamiento del alma? Porque si yo no nivelo mi hombre interior, entonces yo voy a ser solamente como un címbalo, un metal que emite un sonido, pero no tiene esencia. Y me encontraré perdiendo el tiempo. Pues yo tengo noticia, el evangelio es verdad. Y por esa verdad nosotros seremos juzgados. Esa verdad nos garantiza salvación, vida eterna, comunión para siempre con Dios. O nos garantiza muerte eterna y separación para siempre de Él. Y Dios no puede ser engañado. ¿Por qué es necesario el adoctrinamiento del alma? Porque la justicia verdadera no consiste solamente en evitar cierto acto, sino en la transformación de mi hombre interior. De nada vale tampoco que me oferten el bizcocho. Vete, cuando llegue a bizcocho, le voy a decir un secreto, a la casa, ya me lo esconde. Pero me está haciendo pecado porque yo lo quiero, yo lo deseo. ¿Lo entendió? El asunto no es que yo me cohíba de hacer lo que quiero hacer, pero que mi corazón lo desee. Y que yo no lo haga porque tengo testigos que me están viendo. Estoy mal. No es un abstenerte de apariencia. No es un cohibirte de hacer cosas solamente por agradar y por mantener un estatus público. El alma está debidamente adoctrinada cuando llega el bizcocho que me hace daño y me aleja de Dios. Y aunque yo lo vea y aunque me lo floreteen en mi hombre interior, yo no lo deseo. No me lo voy a comer por agradar a Betty, pero me lo quiero comer. Mal. ¿Le estoy hablando claro? Entonces ahí viene. Yo le dibujo un hombre con los tres componentes del ser. Soma, psique y neuma. Y cómo ellos trabajan. Y cómo ellos interactúan. Cómo ellos se manifiestan. Cuál fortalece a cuál y cuál debilita a cuál. Tengo que saber todo eso. Para yo vivir una vida fructífera, práctica del evangelio conforme a la voluntad de Dios. Dice Gálatas 5:17 que el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu.
El deseo quiere, la carne quiere una cosa y el espíritu pretende otra. Y los elementos de la carne nunca, ojo, nunca van a desaparecer de ti. Si tú cultivas los elementos del espíritu, tendrás poder y autoridad para doblegar los deseos de la carne que siempre estarán en ti. Por eso Pablo dice, aírate, pero no peques. Porque el airarse es de la carne, siempre está ahí presta a. Pero si tú cultivas tu hombre interior, aunque tu carne quiera tu formación por la liberación en la guerra espiritual interior que tú has ganado, va a decir no. Y tú tienes control, lo que le dijo Dios a Caín. En tu mano está hacer bueno o hacer malo. Decide tú. Si haces el bien, se te aplaude. Si haces el mal, te va a traer consecuencias. Allí está el diablo que te quiere hacer pecar, esperando que tú le des luz verde para él atacarte. Porque hasta que yo no le doy luz verde, él no puede atacarme. Porque mientras yo no le doy luz verde, la victoria de la cruz está sobre mí, regula mi vida y me protege. Solamente que yo vaya al contrario a los alineamientos de aquel que murió en la cruz, él puede atacarme. Solamente en esa condición. Entonces, esa alma y ese psique, ese cuerpo, esas dos fuerzas operan en ti. Y la carne siempre tiende a la naturaleza caída. Había una vieja babosa gelatinosa al lado de una de las iglesias que nosotros hemos pastoreado, de Porfirio. Y la vieja vivía la semana entera acostada, una vieja seca, con el pellejo así, babosa, acostada, a boca arriba, ay, ay, ay. Y le dan la comida líquida, porque no tenía más fuerza para comer, parecía que tenía cosas guardadas para estar viva. Y ay, y el domingo que yo iba a predicar, un día predicaba el pastor de la iglesia, un día predicaba yo, y el domingo que yo iba a predicar, a esa vieja había que pararla de la cama, que no se paraba de la cama nunca, mire lo que el diablo. Y cuando ella oía, la vamos a entregar al ministro Felipe Mendoza, había que pararla de la cama y ponerla en la puerta de la congregación, en una de las ventanas, y ella a mirarme a mí predicando. No porque le impactara lo que yo predicaba, no porque le impactaba lo que yo predicaba, la carne. Hasta que me llamó la atención. Y yo fui un día, un domingo, y le dije con mi micrófono, y le dije, mamá, yo he notado que siempre que voy a predicar, usted se para de la cama y usted pasa la semana entera acostada. ¿Sabe lo que me dijo la vieja? Ay, yo con un muchachón así. La carne siempre está viva, siempre está viva, siempre está viva. Y cuando se iba a morir, no se quería morir hasta que yo no fuera y le tocara y le orara. Pero una vieja ya pasada de años. Ay, yo con un muchachón así. Porque la carne es carne. La carne es carne. La carne es carne. La carne es carne. Y siempre está activa a ir contrario a los alineamientos de Dios. Entonces esas dos fuerzas operan en ti. La carne con su naturaleza caída y el espíritu de vida, vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos en una guerra constante, la cual nosotros tenemos que vencer por nosotros mismos. Vale la consejería de la pastora, vale la intervención de la pastora, vale el cuidado de la pastora, pero quien te va a libertar y te va a dar victoria en esa guerra espiritual interna, eres tú mismo, porque es una determinación del hombre. Y termino con esto. ¿Cómo lograr la victoria?
La victoria la vamos a lograr transformando nuestra mente, pensando diferente. Hasta que no nos acostumbremos a pensar diferente, hasta que nuestro entendimiento no sea saturado, hasta que rebose de los estándares que Dios exige que regule al hombre que le sirve. ¿Ah? Hasta que no haya una renovación de nuestras metas, de nuestros bríos y pensamientos. Mire, la concupiscencia nunca te va a decir comer es malo. Miren el secreto de la concupiscencia. Una de las 4 reglas de jugar ajedrez es hacerle creer a tu contrario que tú no lo estás atacando. Esa es una de las 4 reglas del ajedrez. Hacerle creer al que está jugando contigo que tú no lo estás atacando. Que tú estás moviendo ficha a lo loco y que tú no tienes un plan de ataque para desarmarlo. Hermano, y usted sabe lo efectivo que él ha sido esa técnica al diablo. Hacerle creer a muchas personas que él no lo está atacando. Cuando tú crees que el diablo a ti no te ataca, que él no te tiene pendiente, tú no te cuidas, tú no oras, tú no buscas guianza, no buscas protección, no buscas cobertura, y eres una presa fácil. Hay personas que no creen en las manifestaciones espirituales. Hay personas que yo hablo de parte de Dios y 2 o 3 lo creen, 2 o 3 sienten que sí, y muchos dicen, ya viene él de que a profetizar, ya viene él de que a hablar, ya viene él de que a revelar. Porque no creen en manifestaciones espirituales, ni buenas ni malas. Y esa técnica Satanás le ha sacado mucho provecho. Cuando usted cree que Satanás no te tiene pendiente y que él a ti no te ataca. Cuando tú te dices, ven acá, ¿y cómo es que a ella, a él, es a cada rato un problema, a cada rato un ataque, a cada rato una lucha externa, cada rato Satanás? ¿Y cómo es posible eso? Porque yo vivo el mismo evangelio que ella vive y yo no tengo los ataques ni las acechanzas que ella constantemente tiene, porque una de las estrategias de Satanás es hacerte creer que él no te está atacando. Entonces esa guerra es constante y yo tengo que vencerla por mí mismo. Y mientras más tranquilo Satanás está, cuando yo tengo ya mi mente transformada, yo sé que algo él está maquinando en contra de mí y que lo está poniendo en práctica sutil y sigilosamente para que yo no lo detecte. ¿Y a quién va a usar él? A quien menos tú esperas. Yo le estoy hablando claro, sí, está claro. Entonces, número 1, la transformación de nuestra mente, la metanoia. Porque la batalla interna ocurre cuando yo cambio mis pensamientos. Y por mi forma de pensar, mis deseos cambian. Mis metas cambian. Mis decisiones cambian. Mis determinaciones cambian. Mis emociones son controladas. Cuando yo hago algo que yo soy consciente que estoy haciendo lo que determiné, yo tengo control de mi vida. Cuando yo hago algo y me arrepiento, yo no sabía que tú lo ibas a coger así, no sabía que te iba a distanciar de mí, entonces no tengo control de mi vida. Por eso es que tenemos que cultivar el autarquismo. Tengo que ser autárquico. Tengo que tener dominio propio. Dominio propio. Que yo haga lo que yo determine y concluya hacer por mí mismo. Que yo sea quien rinda cuenta de mis hechos. El enemigo busca influir tu determinación y esa determinación es un atributo tuyo. Tú determinas
Y él concluye, Satanás quiere influir en tu determinación y esa determinación es un atributo, una prerrogativa tuya. Tú determinas y tú concluyes. ¿Con cuáles recursos usted cuenta para usted salir victorioso en esta guerra espiritual? Número uno, estudiando la palabra. No leerla, estudiarla. Buscando la verdad de ella. Número dos, la oración. Porque la oración ya a este nivel, ¿qué es lo que es la oración? La oración es un permiso legal que usted le da a Dios para que Dios te use y Él pueda manifestarse aquí en la tierra. En la escuela bíblica, para los niños, oración es hablar con Dios. ¿Ok? Para nosotros, a este nivel, oración es un permiso legal. Cuando tú te tiras de rodillas y te pones en comunión con Él, tú lo que le estás diciendo a Dios, Dios, yo te cedo mis facultades, yo te cedo lo que yo soy, yo te cedo lo que yo sé, yo te cedo lo que, todo lo mío, yo lo cedo para que tú me uses y haga lo que tú determinaste hacer en esta congregación. Es un derecho legal que yo le cedo a Dios para que Él haga a través de mí lo que Él quiera. Entonces tengo que aprender a leer la palabra, tengo que aprender a orar, tengo que aprender disciplina espiritual, tengo que aprender la obediencia consciente. ¿Qué es lo que es la obediencia consciente? Que yo mida las consecuencias de lo que yo haga va a traer. Si soy obediente y no soy consciente de lo que estoy haciendo, esa obediencia no es parte de las exigencias. Número uno, escudriñar la palabra. Número dos, oración de la perspectiva que se la estoy insinuando. Número tres, la disciplina espiritual. Número cuatro, la obediencia consciente. ¿Por qué? Porque la meta es llevar cautivo todo pensamiento, según Pablo en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 5. Tengo que llevar cautivo todo pensamiento. La mayor victoria espiritual no es ejercer autoridad sobre las cautividades de otros. No es venir aquí a hablar una lengua y soplar 10 y que se callan 10. Eso es bueno si tú ya ganaste la guerra interior. ¿Le estoy hablando claro? La meta primero no es soplar 10 que se callan. La meta primero es que yo, en mi hombre interior, esté en un estado de control conforme a las exigencias de la palabra. Y después que yo tengo ese estado, que vengan lenguas, que vengan danzas, que vengan enfermos, que venga todo el que venga, que Dios tumbe a todo el mundo. No hay problema, pero yo tengo que llegar a ese nivel primero. Porque la mayor victoria espiritual no es ejercer autoridad sobre las cautividades de otros. Expulsar demonios, libertar cautivos, hablar una lengua, soplar 10 para que se callan. Hermano, usted sabe que están jugando con eso. Que me invitan a mí, voy para la iglesia de la pastora Clara en Sabana Toro y me meto en internet a ver cuánto empresario hay aquí, a ver cuánta gente de dinero hay aquí, a ver cuánto esto. Y cuando vengo aquí comienzo a profetizar de lo que yo vi en internet. ¿Saben por qué hacen eso? Porque están cautivos interiormente. Y aquí hay una persona que se llama Clara Tena. Pues yo lo leí. Yo no estoy trayendo revelación. Yo estoy compartiendo información que la adquirí en las redes sociales. En un país donde nosotros tenemos congregación, me llamó un vaso, indefinido para no dar detalles, me llamó un vaso y me dijo todo lo que yo puse en Facebook. Resulta que cuando yo abrí mi Facebook hace años, yo sabía que eso era un riesgo. Y la mayoría de la información que está ahí tiene que ver conmigo, pero no es verdad. Y ella me profetizó todo lo que yo, mi fecha de nacimiento, que no es mi fecha de nacimiento. Mi esto, que no es esto. ¿Sabe lo que yo le dije a ella?
Amén. Porque no es verdad, yo me voy a rebajar a la condición de ella, que está cautiva, a discutir algo que ya es parte de su naturaleza. Le dije amén, que Dios le bendiga, práctica. Después le dijo a la amiga mía que nos presentó, pero qué raro el pastor, le ministré y Dios le habló y no me devolvió la llamada. Me está hablando mentira. El profeta no profetiza por lo que huele, ni por lo que ve, ni por la apariencia de quien tenga enfrente, ni por lo que escucha sobre una persona. El profeta abre su boca cuando Dios cerró la de él porque le comunicó algo. El profeta habla lo que Dios le revela, lo que Dios le muestra. No hay por qué estar inventando profecía y portento y poder autoridad cuando usted no ha ganado la guerra espiritual que te cautiva y limita y te distancia del poder de Dios que tú anhelas exhibir en público. Terminé. Tengo que dominar el yo. Tengo que sujetarme al señorío de Jesucristo. Yo no sé si Rodrigo va a entender esos disparates, pero se lo voy a dejar. Porque eso nada más lo entiendo yo. Y después que yo conquiste mi hombre interior, después que yo controle mi ego, yo puedo cantar victoria. Y ahora sí, Señor, estoy listo para que me use en público. ¿Ah? Entonces ahí es cuando entramos a la guerra espiritual externa. Y para entrar a la guerra espiritual interna, que es la manifestación pública de libertar a otros, se supone que si soy ciego no puedo dirigirte. Si estoy cautivo no puedo libertarte. Primero es la primera fase. Entonces entro a la guerra espiritual externa, que es el dominio del diablo y el conflicto en el mundo que cautiva a la colectividad. Vivimos en un tiempo que no hay principios éticos, ni morales, ni sociales, ni cívicos, ni políticos, ni culturales, no hay respeto. Nuestra sociedad carece de valores a nivel mundial, no es solamente aquí, es el aire que se está respirando en el mundo entero. Y tenemos que estar conscientes de la realidad de entidades espirituales de luz y de oscuridad que nos rodean. Porque existen ángeles, existen demonios y existen principados y potestades. Y tenemos que ser conscientes de eso para saber contra qué estamos batallando. En la escuela de ministerio a un grupo de líderes le pregunté, ¿cuál es el ángel asignado a tu ministerio? Y él se puso la mano en la boca. Y le pregunté a otro la misma pregunta y se puso la mano en la boca. No sabía ni siquiera que cada ministerio tiene un ángel asignado para que ese ministerio sea efectivo conforme al llamado que Dios lo llamó. Pues yo tengo que conocer los ángeles que están a favor de uno, tengo que conocer los espíritus inmundos, los demonios y el Satanás, y tengo que conocer los principados y las potestades que operan en contra del trabajo que hace la iglesia. ¿Por qué se me llena la iglesia y se vacía? ¿Por qué se convierten muchos en la actividad y se me van? Tengo que conocer cuáles espíritus están obrando en eso. Y si usted cree que solamente ángel es ángel, mire los ángeles que aparecen en la Biblia. Número 1 está el Shaddai HaKodesh. Ese es un ángel que está alrededor del trono santo de Dios. Ellos no hacen ninguna otra cosa más que estar alrededor del trono santo de Dios. Están los Jofanim, están los Erelim, están los Kashmalim, están los serafines. Todos esos son ángeles que están a favor de los que ministran el evangelio aquí en la tierra. Están los Malaquín, están los Elohim, están los Bené Elohim, están los querubines. Están los Ishim, que son ángeles que tienen apariencia humana, no son humanos. Todos los ángeles que aparecen en la Biblia no son ángeles de luz, son ángeles Ishim. Y si yo que ministro liberación, y si yo que me muevo en el mundo espiritual, no conozco esa distribución,
¿Qué tan efectivo conscientemente yo puedo hacer en la administración? O le dejo una pregunta. ¿Acaso usted cree que con Jacob en Génesis luchó un ángel? ¿Ah? Cuando usted lee Génesis, donde aparece la lucha de Jacob con ese varón, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que luchó con él un varón, y luchó con él un varón, y se le apareció un varón, un ish, un ish. No aparece ángel en la escritura por ningún lado. En el encabezado Reina Valera sí dice Jacob lucha con un ángel, porque eso es lo que se presupone. Pero Jacob no luchó con un ángel, Jacob luchó con un varón. Pero cuando yo conozco la distribución de los ángeles, yo sé que ningún ángel puede luchar con un hombre, por más lleno de Dios que esté, y que él sea débil delante de ese hombre. No puede. Entonces, cuando yo sé eso, digo, aquí hay algo raro, algo no me encaja. O luchó Jacob con un ángel, o los ángeles no son lo que ellos son. Y cuando usted se pone a analizar y a ver la escritura, dice, luchó Jacob con un varón y se le apareció un varón y el varón se desesperó y no podía con él. ¿Cómo? Un ángel que es 10, 20, 30, 40, 50 veces más poderoso que un hombre, ¿no puede con un hombre desesperado? No, ahí hay algo raro. Cuando usted estudia y aprende, dice, pero no luchó con un ángel, luchó con un varón. De los hombres de su hermano Esaf, cabra peluda, que quería ganar raya con su hermano, quitando del medio a su hermano. Y todas esas cosas usted la va a comprender, porque usted tiene que ser diestro en el oficio que usted ha asumido. Usted no puede ministrar a lo loco, ni a su antojo, ni a lo que coge mi bon. Debe tener una dirección, debe saber qué ángel te asiste, con qué tú cuentas. Tiene que saber las señales con las cuales ese ángel te dice a ti, dale para adelante que Dios se va a glorificar, o no, no te muevas ahora. Los demonios, ¿qué tipo de demonios habitan por regiones? Tengo que saber eso. Porque en el ángulo de la tierra, que está dividido en 4 ángulos imaginarios, hay diferentes tipos de operaciones, con diferentes tipos de demonios y administraciones. No es lo mismo un sitio que es de brujería que un sitio que es de sexo fácil y de fornicación. Imperan unos espíritus que controlan, que dan lo que se vive en esa zona. Y usted como vaso libertador tiene que estar al tanto de todas esas cosas para que tu ministerio sea efectivo. Para que cuando usted llegue a un lugar usted sepa que hasta aquí yo llegué. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano Mendoza. Que Dios le bendiga a él. Reacción. ¿Alguien tiene alguna pregunta en esta noche? Si alguien tiene alguna pregunta sobre guerra espiritual de la que él está tratando en esta noche, puede hacerla. ¿Alguna pregunta? Nuestro hermano Peralta. Cuando el pastor dijo que los mayores campos de batalla, o los 2 campos de batalla, es el corazón y la mente, cuando él se refiere a corazón, ¿a qué corazón se refiere? Mire, buena pregunta. Buena pregunta. Porque en las escrituras, en las escrituras, Antiguo Testamento, corazón es mente. En las escrituras, corazón es mente. Ustedes usan zona de corazón, 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 y no hable de mente, porque se presupone que corazón es mente. Mientras que el lev, el corazón, es solamente ese instrumento que distribuye sangre. Pero él, por su conectividad, que es un solo cuerpo,
él siente lo positivo y lo negativo y se refleja en él. Pero en sí, corazón y mente. Dios le bendiga. Yo tengo una preguntita. En ocasiones yo he escuchado que cada creyente o cada persona tiene un ángel asignado. Usted lo mencionó esta noche también. Pero usted dijo que había que saber qué ángel o el nombre de qué ángel uno tenía asignado. Entonces, usted mencionó algunos ángeles, pero ¿cómo identificar? Sí, pero ¿cómo? El Espíritu Santo, en tu intimidad con él, te va a revelar qué te asiste a ti en tu ministerio. ¿Qué nombre? El nombre del ángel. Fulano de tal es el que sabe eso. ¿Por qué? Y escuchen esto. En oración el Espíritu Santo te va a revelar eso. Pero escuchen esto, hermano. Escuchen esto. No todo el sentir que usted tenga. A veces una manifestación fuerte y usted siente y usted cree que es Dios que te está tocando. Y el toque sí viene de parte de Dios, pero necesariamente no tiene que ser Dios que te esté tocando. Hay un séquito de seres espirituales que están administrando eso que se está manifestando en tu administración, y ellos, cuando te tocan, a veces te fortalecen, te inspiran, te motivan, te traen revelación. Y tú sentiste un toque que viene de parte de Dios, porque es para fortalecer, dirigir, pero que realmente, literalmente, no soy Dios. No. Entonces, en ese ámbito del mundo espiritual, yo tengo que, cuestionando a Dios y con experiencia, usted va a entender, va a conocer con qué ángel tú cuentas y cuáles son sus atributos y prerrogativas para respaldar tu ministerio. Porque todo ministerio tiene que ser efectivo, el que sea. El que cante, la danzarina, el que predique, el que profetice, tiene que ser efectivo. No puede haber un ministerio asignado de parte de Dios sin efectividad. Por eso es que cada persona que ejerce un ministerio tiene que estar seguro que Dios lo llamó al ministerio. No comience un ministerio sin que Dios te haya llamado, porque entonces te va a frustrar. Dios no tiene por qué respaldar a uno a quien Él no ha comisionado. Y no nos metamos por ahí. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano Mendoza. Que Dios le bendiga a él. Un fuerte aplauso. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pues nada, Dios nos bendiga más. Dios nos bendiga. Para obtener victoria hay que renovar nuestros pensamientos. Amén. Dice la Biblia que los designios del corazón del hombre son de continuamente al mal, al error, a lo prohibido. Así que renovemos nuestros pensamientos para que obtengamos victoria. Si el comité organizador no tiene nada que decir, mañana entonces nos reencontraremos en este lugar a las 8 de la mañana.